Muy buenas, vamos a iniciar con este tema que sería ya el último que vamos a ver durante este año y el trimestre y que trata sobre la inserción de Costa Rica al mercado mundial. Ok, en este tema vamos a ver cómo Costa Rica ingresa al mercado internacional, ¿verdad? Por medio de dos productos. El primero y el más importante sería el café y el segundo la producción de banano, ¿verdad? También, como parte de las consecuencias de esa inserción, vamos a ver cómo cambia un poco la sociedad costarricense en su parte cultural a partir de este comercio con países principalmente europeos. Este tema va de la página 280 a la página 304 en el libro de texto para que lo tengan ahí a mano. Muy bien, vamos a iniciar con el panorama económico que tenía Costa Rica antes de su ingreso al mercado internacional. En Costa Rica, nosotros lo tenemos en la página 280, Costa Rica tuvo varios intentos antes de encontrar al café como el principal producto de exportación, ¿verdad? Y eso sí, quiero que lo tengan muy claro, ¿verdad? Como dice el título en esa página o el subtítulo, dice café como motor del cambio económico, social y cultural en el siglo XIX. Eso es lo que quiero que les quede claro, es la idea principal de todo esto. El café va a ser el producto que nos une a ese mercado internacional y que le permite a Costa Rica crecer económicamente durante todo ese siglo y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los productos tal vez que han tenido esa importancia económica para el país, ¿verdad? Y se convirtió en parte también de nuestra identidad. Tan así, ¿verdad? Que en el escudo, ¿verdad? Tenemos representados a los granos de café y hace poco también fue declarado como símbolo nacional. Sin embargo, antes de que llegara el café, Costa Rica intentó con varios productos unirse a ese mercado internacional, ¿verdad? Uno de ellos, bueno, los mencionamos aquí en la presentación y también están en el libro, ¿verdad? El cacao, que es el que ustedes tienen aquí en la imagen, en la presentación. Fue uno de los primeros, ¿verdad? Se cultivaba en Matina, ¿verdad? Y se hacían exportaciones en 1770 a Colombia. Sin embargo, esto es época, digámoslo así, colonial. Prácticamente todos estos productos se desarrollaron en época colonial, no como Costa Rica cercano a la independencia o luego de ella, ¿verdad? Sino que fueron en la época colonial. La caña de azúcar, ¿verdad? Que se dio más que todo en el Valle Central, se da el surgimiento de los trapiches, ¿verdad? Y se originaron productos como la tapa de dulce, ¿verdad? Que todavía hoy se consume, y también el aguardiente, ¿verdad? El aguardiente que lo podemos entender como el guaro, ¿verdad? Que sería ese producto que se obtiene de la caña de azúcar. Luego el tabaco, que en la época colonial, durante estos años que se mencionan, teníamos un monopolio porque así lo había decidido la colonia, ¿verdad? San José era la ciudad que tenía el monopolio de la producción de tabaco y precisamente por ese monopolio que tenía la ciudad de San José es que esta ciudad toma un fuerte crecimiento económico, ¿verdad? Aún más que la capital de aquel momento que era Cartago, ¿verdad? De ahí viene el fortalecimiento de San José como ciudad principal económica de Costa Rica. Luego teníamos la ganadería, que llegaron desde que se inició con la llegada de los primeros conquistadores a Costa Rica y que se va a desarrollar más que todo en lo que hoy es la provincia de Guanacaste, ¿verdad? En aquel momento era el partido de Nicoya. Y la minería que se desarrolló en los montes del Aguacate, eso queda camino a Punta Arenas, ¿verdad? En la cordillera de Tilarán. Entonces estos son los productos que pues da a Costa Rica los primeros motivos de exportación. Sin embargo, como les digo, no fueron ninguno de ellos tan estable como lo fue el café, ¿verdad? Ustedes tienen en la página 280 al final algunos puntos que mencionan, por ejemplo, el impacto que tuvo el tabaco, ¿verdad? Que es importante que ustedes lo mantengan ahí subrayado. Y en la página 281 se complementan las otras, ¿verdad? Aparece la ganadería, la minería, entre las más importantes. Ok, el cultivo de café. El café se introduce a Costa Rica, ¿verdad? Y eso estamos en la página 282 a partir de 1791. Dice por el gobernador de aquel momento, José Vázquez y Telles, ¿verdad? Él fue el que introdujo
esta planta a el país. Ahora, algo importante que ustedes tienen que saber del café es que el café llega a Costa Rica no como una planta de cultivo para generar una producción agrícola, sino que fue introducida como una planta ornamental. De hecho, hoy vuelve a tomar esa importancia el café, ¿verdad? La planta del café. Hoy en muchas casas se tiene una mata de café como un asunto ornamental. Bueno, en aquel momento pues empezó de esa manera, ¿ok? Ahora, Costa Rica tenía condiciones favorables para el cultivo del café, ¿verdad? Existía una época seca y una lluviosa, ¿verdad? Lo que le ayuda al café en su crecimiento, ¿verdad? Que es muy importante. Bueno, ustedes lo tienen ahí también descrito en la página 282. Luego tenemos temperaturas uniformes, ¿verdad? Que es importante también mantener esa temperatura estable para que el café se pueda desarrollar en las mejores condiciones. Evidentemente, Costa Rica tiene unos suelos muy fértiles, principalmente lo que era el Valle Central, ¿verdad? Debido a al suelo volcánico, ¿verdad? Porque estamos rodeados por volcanes. Aquí en la región central, por ejemplo, está el Irazú, está el volcán Poás, ¿verdad? Que son el volcán Turrialba, que son volcanes que debido a sus cenizas, erupciones, pues le dan mucha fertilidad a este suelo. Y luego la topografía, ¿verdad? Dice el territorio nacional posee una topografía ligeramente ondulada, lo que permite la adaptación del cultivo del café a esta región. A partir de ese momento, ¿verdad? Se da un impulso al café. Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que saber es que la primera exportación de Costa Rica, ya de café, ¿verdad? Se hace hasta 1820. Esa primera exportación se hace a Panamá. Por eso, ¿verdad? Y para que no se les olvide esa fecha, asócienlo con la marca de café actual, ¿verdad? La marca del café 1820, ¿verdad? De ahí viene el nombre de esa marca de café, ¿verdad? Fue el año en que Costa Rica realiza su primera exportación a Panamá. Y a partir de ese momento se empieza a dar un apoyo gubernamental a este cultivo, ¿verdad? Es decir, el Estado colaboró, como dice ahí, con el auge del cafetalero, ya que brindó financiamiento a las primeras cosechas de café o impulsó la colonización de nuevos espacios agrícolas, ¿verdad? Y eso permitió que se extendiera por todo el Valle Central, ¿ok? Como les dije, ahí la primera exportación se da en 1820, luego en 1832 se da la segunda a Chile y la más importante, ¿verdad? Porque eso es la que nos une al comercio internacional definitivamente con las potencias económicas de aquel momento, fue la exportación en 1843 a Inglaterra. Y a partir de ese momento, ¿verdad? Costa Rica queda unida a el mercado internacional. Con el café, ¿verdad? Y con todos los ingresos que nos van a llegar debido a la exportación de café a Europa, pues va a haber un auge económico importante en Costa Rica. Y eso se va a trasladar en un desarrollo de infraestructura y transporte, principalmente pensado, ¿verdad? Para la exportación del café. Dice, desde el auge del café, la economía subió. El gobernante Braulio Carrillo ordenó la construcción de un mejor camino al Caribe. De hecho, todavía existe una partecita de él, era un camino empedrado para facilitar el transporte del grano, pero el derrocamiento de Carrillo impidió que éste se terminara. A pesar de ello, el puerto de Matina se utilizaba para enviar el grano a Europa. Sin embargo, el puerto de Punta Arenas era el más utilizado para embarcar el café. El grano se llevaba desde los beneficios del Valle Central en carreta. Ahora aquí varios elementos importantes. A pesar de que teníamos un puerto en Matina, en Limón, ir hacia Limón era muy complicado, ¿verdad? Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Limón, pues saben que hay que atravesar el Parque Nacional, precisamente así se llama, Braulio Carrillo, debido a que él fue el primero en que pensó en crear una ruta de acceso más fácil hacia esa provincia. Pero si ustedes han pasado por el Parque Nacional Braulio Carrillo, ¿verdad? Se darán cuenta que es una selva y que el clima y el relieve es muy difícil. Un clima lluvioso, con mucha neblina, muy húmedo y el relieve es mucha montaña, alta montaña. Entonces construir caminos en esa región era muy complicado, ¿verdad? De hecho, hasta el día de hoy solamente tenemos esa vía principal que es la ruta 32 y otra secundaria que es la que se da por Turrialba.
Pero entonces, por esas razones, el puerto de Matina no era tan utilizado para exportar café, sino que se tomaba el puerto de Punta Arenas, porque el relieve hacia allá, ¿verdad? Sí es más, y el clima, digámoslo así, es más, menos peligroso, ¿verdad? Que el que teníamos hacia el Caribe. Ahora, ¿cuál era el problema con Punta Arenas? A pesar de que el relieve del Valle Central, que era donde se cultivaba café, hacia Punta Arenas y el clima también eran más favorables, el problema con Punta Arenas es que había que salir del puerto y darle toda la vuelta al continente americano por América del Sur para llegar a Inglaterra. Es decir, se duraban muchísimos meses, prácticamente 6 meses para llegar al destino y poder traer, ¿verdad? El dinero de las ventas. Entonces ese era el problema que tenía el puerto de Punta Arenas, que había que dar, si se salía por ahí, había que dar toda la vuelta por América del Sur en barco, ¿verdad? Si hubiera sido por Matina, pues el trayecto es mucho más directo hacia Europa. Pero ya después vamos a ver un poco esto. Ahora, el otro elemento son los beneficios. Beneficio no es algo, no se refiere, digamos, a algo positivo, sino que beneficio se le conoce como la instalación donde los recolectores de café van a dejar el café y ahí se procesa en cajuelas, ¿verdad? Y se embarcan las carretas para que salgan hacia el puerto de Punta Arenas. De hecho, todavía existen algunos hoy, ¿verdad? Si ustedes van a las zonas agrícolas de Costa Rica, alejadas del centro de las ciudades, principalmente en el Valle Central, pues van a encontrar a orillas del camino como unas edificaciones pequeñas de madera que tienen como unas salidas de en tobogán. Bueno, esas construcciones era donde se ponía la carreta debajo de ese tobogancito pequeño, ¿verdad? Y se embarcaba el café, ¿verdad? Se llenaba la carreta de café ahí y de ahí salía para el puerto. Esas edificaciones son los beneficios, ¿verdad? Era exactamente ahí donde se ubicaba un beneficio, ¿ok? Y como ustedes pueden ver en la página 284, había también un proceso, ¿verdad? Que era el tratamiento de café que se le llamaba de esta manera, el beneficio. Y existían dos métodos, el beneficio seco, ¿verdad? Que ustedes lo tienen al final, en el penúltimo párrafo, y el beneficio húmedo, ¿ok? Dice el beneficio seco, los cuales requerían de bueyes y un patio de calicanto. Esta técnica consistía en clasificar y limpiar los granos de café aventándolos con la mano o usando una criba. Luego se secaban al sol y se les quitaba la cáscara. Este proceso era de bajo costo, pero disminuía la calidad del producto. Luego estaba el beneficio húmedo, que mejoraba la calidad de la fruta y se cotizaba su valor. En dicho beneficio, se quitaba la pulpa, digámoslo así, que rodea la semilla, se lavaba y se secaba y se separaba la cascarilla del café. ¿Ok? Entonces esos son los dos tipos de proceso de beneficio que existían en aquel momento. En la página 285 pues explica un poco más, ¿verdad? Lo que era, cómo se organizaba el cultivo del café, ¿verdad? En cuanto a la mano de obra y los grandes propietarios que eran la oligarquía cafetalera y eran los dueños de los beneficios, ¿ok? La mano de obra eran los campesinos, ¿verdad? Habían campesinos que eran los recolectores de café, ¿verdad? De hecho, hasta la década más o menos de los 80s, todavía era muy común que la población fuera a recoger café, ¿verdad? Con los costarricenses hacíamos ese trabajo. De hecho, el curso lectivo, no sé si ustedes han escuchado, antes, hasta finales de los años 90 aproximadamente, el curso lectivo era de marzo a noviembre. ¿Por qué de marzo a noviembre? Bueno, porque de diciembre a febrero, la población en el Valle Central iban a recolectar café. Y con esa recolecta de café, los jóvenes, porque iba toda la familia a recoger café, se pagaban los estudios, ¿verdad? Y eso es algo muy cercano. Hasta los años 80 más o menos se dio, 1980 se dio esta dinámica, ¿verdad? Entonces la gente común y corriente era en general, todos los costarricenses, casi una buena parte de los costarricenses, se dedicaba a la recolección del café, ¿verdad? Y los propietarios, pues habían pequeños, medianos, pero también habían grandes productores y esos eran los principales, que eran los oligarcas.
Consecuencias de ese cultivo del café, ustedes lo tienen en la página 286. Ahí aparecen, ¿verdad? Muchísimas consecuencias que ustedes pueden leer. Sin embargo, aquí les menciono algunas, ¿verdad? Sin embargo, es importante que ustedes se lean, ¿verdad? Y pongan atención a todas las consecuencias que aparecen en la página 286. Por ejemplo, bueno, en el campo cultural, Costa Rica se empezó a europeizar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque algunos costarricenses fueron a estudiar a Europa, ¿verdad? Y trajeron esa cultura hacia acá, principalmente lo que tiene que ver con Francia e Inglaterra. Consecuencias políticas. La oligarquía cafetalera monopolizó el poder político, ¿verdad? Que es tal vez la consecuencia más importante en el campo político. Una oligarquía que se fortalece y que domina tanto la parte política como la económica, ¿ok? Ambientales. Bueno, hubo una contaminación ambiental por las prácticas relacionadas con el café. También hasta hace unas pocas décadas atrás, lo que eran los desechos del café se tiraban a los ríos, ¿verdad? Y eso provocaba una contaminación de los ríos muy grande y un muy mal olor, ¿verdad? Porque era materia orgánica que se estaba descomponiendo ahí. Entonces, evidentemente también hubo una gran contaminación de los ríos, como dice también en el libro, una gran deforestación también para poder crear cafetales, ¿verdad? Principalmente en el Valle Central. Se da el monocultivo del café, eso es decir, se desaparece, digamos, la variedad que había antes de producción de alimentos, porque ahora todo el mundo quería producir café, porque era lo que dejaba dinero. Sociales, pero bueno, vamos a tener una nueva clase social, que es la oligarquía cafetalera, ese grupo poderoso que va a dominar a Costa Rica por muchos años, hasta 1948. Algunos pequeños propietarios se transformaron en asalariados agrícolas, ¿verdad? Perdieron sus tierras porque la oligarquía se las compró, entonces ellos no quedó más que convertirse en asalariados de esta oligarquía. Mejoró la calidad de vida de la población, ¿verdad? La educación, la salud pública, la distribución de agua, porque evidentemente nos trajo grandes ingresos económicos y eso permitió mejorar muchos servicios a la población. Y las comunidades indígenas también perdieron sus tierras, ¿verdad? Que eso es importante también tenerlo. Desde el punto de vista económico, se impulsó la distribución y privatización de las tierras comunales y baldíos, ¿verdad? Es decir, se le llama acaparamiento de tierras. ¿Quién acapara esas tierras? Bueno, la oligarquía cafetalera. Costa Rica inicia sus relaciones comerciales y diplomáticas con países europeos. Se pasó a depender de la producción y comercialización del café, ¿verdad? Todo dependía del café aquí en Costa Rica. Bueno, el acaparamiento de tierras ya lo hablamos. Se formaron grandes capitales privados o fortunas que eran la oligarquía cafetalera. El Estado aumentó sus ingresos, ¿verdad? Por el concepto de impuestos. También podía cobrar más impuestos. Se invirtió en la construcción de caminos y puertos. Se abrieron unas posibilidades de trabajo para los costarricenses, principalmente sobre todo en lo que era la recolección del café en sí. La producción artesanal se orientó a satisfacer necesidades relacionadas con el cultivo de café, como la fabricación de carretas, canastos y sacos, y la importación de bienes de consumo, artículos de lujo y muebles, sobre todo desde Europa. ¿Okay? Ahora, Costa Rica también le va a apostar a otro tipo de producción, que es la producción del banano. Y eso tiene como antecedente, ¿verdad? El ferrocarril Atlántico. Ahora, la página 287, no, que está en el libro, esa no me interesa que ustedes la estudien. Nada más vean el mapa que aparece en esa página, ¿verdad? Que muestra las zonas cafetaleras del país principalmente. Muchas de ellas se mantienen hasta el día de hoy. Y luego viene en la página 288 los actores sociales, ¿verdad? Es decir, quiénes eran los que se involucraban en la producción del café. Bueno, ahí ya los hablamos algunos, ¿verdad? Los productores, los beneficiadores, los exportadores y los torrefactores, ¿verdad? Dice, incluye establecimientos dedicados a ejecutar los procesos industriales del café, ¿verdad? Simplemente ahí tampoco esa página y la página 289 tampoco me interesa mucho, pero pueden leerla, ¿verdad? Porque esos son los impactos ambientales prácticamente que tiene el café, ¿verdad? Que ya los mencioné en algunas de las consecuencias anteriores. Ahora sí, en la página 290 empieza este tema de la producción bananera, ¿verdad? Y como les digo, el antecedente de esa producción bananera es el ferrocarril al Atlántico, ¿ok? Como les dije anteriormente, Costa Rica le queda mucho más económico
exportar el café por la costa del Caribe, es decir, por Limón, que por Punta Arenas, ¿verdad? Porque por Punta Arenas había que darle toda la vuelta en barco a América del Sur. Por lo tanto, Costa Rica empieza un proyecto que es la construcción del ferrocarril hacia el Atlántico, hacia Limón, para poder sacar el café del Valle Central hacia el puerto de Limón y de ahí exportarlo directamente hacia Europa sin darle la vuelta a toda América del Sur. ¿Okay? Y Costa Rica empieza con este proceso, ¿verdad? Bueno, vamos a leer lo que dice la diapositiva. Dice, las razones que lo motivaron se encuentran en el interés de los productores en extender el cultivo del café hacia otras zonas del país, la urgencia de reducir los costos y el tiempo de transporte del grano, la necesidad de tener mayor participación en el comercio internacional y la necesidad de integrar el territorio nacional y la población, ¿verdad? Que era lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? Ahora, esta obra, ¿verdad? Se empieza a construir en 1871, es decir, cuando llega al poder el general Tomás Guardia. Y es el Estado, ¿verdad? El que inicia la construcción. Eso está en la página 291. Costa Rica, el Estado de Costa Rica con Tomás Guardia es el que empieza la construcción de este proyecto del ferrocarril al Atlántico. Sin embargo, Costa Rica se queda sin recursos económicos para poderlo terminar. Y es ahí donde empieza a buscar la inversión de personajes extranjeros, principalmente estadounidenses, para que ellos se encarguen de terminar ese ferrocarril, ¿verdad? Y es aquí donde parece, ¿verdad?, que el gobierno contrata a Henry Mix para la construcción, pero este puso a cargo a su sobrino Henry Mix Kidd. Pero en 1873, ¿verdad? Esto también se detuvo por falta de dinero, debido a una financiación fraudulenta. Las dificultades del terreno, ¿verdad? Hacia Limón y el trazado de la línea que encarecieron los costos, ¿verdad? Se hizo más caro. A partir de eso, ¿verdad? Aparece otro personaje que era familia de estos dos anteriores, que fue Minor Kidd. Y Minor Kidd es el que asume la construcción del ferrocarril al Atlántico, asume terminar eso. Minor Kidd ya tenía grandes inversiones en el resto de los países centroamericanos, ¿verdad? Pero se interesó también por terminar el ferrocarril del Atlántico que estaba construyendo Costa Rica. Minor Kidd, eso sí, puso condiciones. Algunas condiciones eran, por ejemplo, que le tenían que pagar ese dinero, ¿verdad? Ya fuera con efectivo o con tierras. Que ya vamos a ver más adelante que a Minor Kidd pues se le dieron grandes cantidades de tierras, 333,000 para ser más exactos, de hectáreas de tierras alrededor de la línea del tren. Y además se le dio a Minor Kidd el derecho de utilizar exclusivamente el ferrocarril por 99 años. ¿Okay? Eso hizo que cuando Minor Kidd terminó el ferrocarril al Atlántico, que fue en 1890, él eligiera los terrenos que estaban alrededor de la línea férrea para apoderarse de esos terrenos, ¿verdad? Que era una promesa que le había hecho el gobierno por terminar el ferrocarril. Y en esos terrenos que estaban alrededor de la línea férrea, Minor Kidd empieza a cultivar banano. Y es ahí donde empieza la producción bananera en Costa Rica. Algo que quiero que quede muy claro. Cuando esta actividad bananera empieza, como Minor Kidd tenía el derecho a utilizar el ferrocarril por 99 años, Costa Rica, ¿verdad?, no pudo utilizar el ferrocarril en ese periodo. Es decir, por 99 años, Costa Rica no pudo utilizar el ferrocarril para exportar el café. Es decir, Costa Rica siguió exportando el café por el puerto de Punta Arenas. Pero para agilizar un poco más esa exportación, Costa Rica, ahora sí, con recursos totalmente estatales, construye el ferrocarril al Pacífico, es decir, hacia Punta Arenas. Y ese es el que va a seguir utilizando para exportar el café. Por 99 años, entonces Costa Rica no pudo utilizar el ferrocarril hacia el Atlántico, ¿verdad? Porque quedaba en manos de Minor Kidd. Y Minor Kidd,
alrededor de esa línea férrea y en esos terrenos que había elegido alrededor de esa línea férrea, establece su compañía bananera. Esa compañía fue la United Fruit Company. Y la United Fruit Company tuvo como características las siguientes. Su ubicación estaba cerca de la costa Caribe, ¿verdad? Porque obviamente tenía que quedar mucho más fácil para la exportación. La presencia era de capital extranjero, ¿verdad? Todo era de capital de minor kid, era estadounidense, no tenía nada que ver con Costa Rica. El uso de la tecnología, utilizaron para ellos el ferrocarril. La exportación de banano se hizo con un pago mínimo de impuestos, que eso es muy importante. Aquí quiero que les quede claro cómo se llamaba este modelo económico. La producción de banano o la presencia de la United Fruit Company, la UFCO, en sus siglas, en Costa Rica se le llama enclave bananero y ustedes lo tienen en la página 293, ¿ok? ¿Por qué se le llama enclave? Porque era como tener un país dentro de otro país. La United Fruit Company dentro de sus terrenos tenía otras leyes, otra moneda, otra forma de realizarse diferente al resto de Costa Rica. Y el gobierno de Costa Rica no podía intervenir en absolutamente nada de lo que hacía la United Fruit Company dentro de sus territorios. Por eso es que prácticamente la UFCO nunca le pagó un impuesto a Costa Rica. En otras palabras, Costa Rica nunca vio ningún beneficio de la actividad bananera de la United Fruit Company, del enclave bananero en Limón. ¿Verdad? Simplemente nos dejó al final, ya cuando se fue, ya lo vamos a ver al final, muchas consecuencias negativas, pero nunca tuvimos un beneficio de parte de esta actividad económica bananera en el Atlántico. La mano de obra que se utilizó en el enclave, ¿verdad? Siendo con las características, no era costarricense, en su gran mayoría era extranjera. La United Fruit Company trajo chinos, trajo italianos y trajo también jamaiquinos. De ahí principalmente que la provincia de Limón, ¿verdad? Tenga como principal cultura la afro-caribeña, ¿ok? Las leyes ni la moneda de Costa Rica se aplicaban en los territorios de la UFCO, ¿verdad? Como les decía anteriormente. Ahora, ¿cuál fue el impacto del ferrocarril y de la plantación bananera en Costa Rica? Bueno, en la página, antes de pasar a eso, en la página 294 y 295, ustedes tienen, hasta la página 297, precisamente lo que les estaba hablando de la población, de la mano de obra de la UFCO, ¿verdad? Del enclave bananero. Como se dice ahí, vean que ahí se menciona que se trajeron trabajadores chinos, ¿verdad? Viene la mano de obra también afrocaribeña que venía de Jamaica y también los italianos. Ahora, los italianos, y eso sí quiero que lo subrayen al final en la página 294, es muy importante, por lo menos que les quede ahí. Los italianos son los primeros en hacer la huelga en Costa Rica. Son los primeros que hicieron una huelga en el país en 1888. Y Costa Rica aprendió a defender sus derechos laborales a partir de la presencia de los italianos, ¿verdad? Porque, bueno, y los italianos venían evidentemente de un continente donde ya se hablaba de comunismo, de ideologías socialistas, de los derechos del trabajador, ¿verdad? Y esas ideologías ellos se las traen a Costa Rica. Y cuando ven que la UFCO abusa, porque era así, abusa de los trabajadores, de sus trabajadores, los italianos se empiezan a organizar, ¿verdad? Y empiezan a reclamarle a la UFCO por medio de huelgas, ¿verdad? Entonces ellos le enseñaron a los costarricenses a cómo hacer huelgas, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, el impacto del ferrocarril. El impacto del ferrocarril lo tenemos en la página 298 y 299, pero lo vamos a resumir en lo que se menciona acá. Ambiental. Se transformó el paisaje natural afectándolo negativamente, ¿verdad? Los bosques de limón se talaron todos para crear plantaciones de banano enormes. Y además, esta plantación del banano erosionó muchísimo el suelo de Limón. Entonces lo convirtió en un suelo infértil. Políticas. Se aceleró la colonización y privatización de las tierras y Costa Rica no recibió ningún beneficio de esta actividad económica del enclave. Costa Rica no tenía
no podía actuar, sus leyes no aplicaban dentro de los terrenos de la UFCO, ¿verdad? Y eso evidentemente era un insulto para la soberanía nacional. Socioeconómicas, se formó una nueva clase obrera, ¿verdad? Por medio de estos italianos que venían con las ideas de la revolución, ¿verdad? De hacer huelgas para defender sus derechos sociales, que lucharon por sus derechos laborales ante la explotación de la UFCO. La UFCO, por ejemplo, bueno, los tenían en pésimas condiciones de higiene. Los trabajadores vivían en unos establecimientos que llamaban barracas. Las barracas eran como un pabellón completo, sin paredes, solamente con camas de madera, y ahí vivía un montón de gente. No tenían atención médica, sufrían de fiebres, ¿verdad? Enfermedades que no eran tratadas porque no podían salir del enclave bananero. Entonces, evidentemente, muchos trabajadores se murieron ahí, ¿verdad? En una región que era muy húmeda, muy lluviosa. Entonces, imagínense la cantidad de enfermedades que podían haber ahí, sin atención médica. Los trabajadores solamente podían comprar en los establecimientos comerciales de la UFCO que están dentro de los territorios del territorio de la UFCO, que se llamaban comisariatos. Entonces imagínense, es decir, el salario era un negocio redondo. El salario que le pagaban los trabajadores, los mismos trabajadores lo gastaban en los mismos establecimientos comerciales de la compañía. Es decir, el dinero le regresaba a la compañía. Y ellos no podían salir, los trabajadores no podían salir de la UFCO, ¿verdad? Estaba prohibido por parte de la UFCO. Culturales. Se promovió la dieta del Valle Central, basada en arroz y frijoles, a los trabajadores que estaban en la UFCO, pero, y aquí es algo muy importante porque se mantiene hasta nuestros días, la cultura jamaiquina enriqueció las identidades caribeñas de Costa Rica, ¿verdad? Y esos aportes de la cultura afrocaribeña, ¿verdad? Todavía hoy lo tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, la música, el calipso, el soca, el reggae, es, son legados, ¿verdad? De estos trabajadores jamaiquinos que estuvieron en la UFCO, el Rice and Beans, ¿verdad? Y un montón también de legado cultural que nos dejaron ellos y que hoy forman parte de la identidad costarricense. Ok, ahora, dejando de lado un poco lo que es la actividad bananera, nos vamos a centrar ahora y vamos a volver hacia el Valle Central, ¿ok? Y Costa Rica, con la exportación del café, ¿verdad? Empieza a tener relaciones más cercanas con Europa. Y hay mucha gente que empieza a viajar, a estudiar de Costa Rica a Europa, ¿verdad? Principalmente de la oligarquía cafetalera, que eran obviamente los que tenían los medios para poder ir hacia Europa. Y ellos empiezan a observar la cultura europea y quedan encantados, ¿verdad? Con lo que ven allá. Entonces ellos quieren copiar lo que ven en Europa. Y eso es lo que y cuando regresan a Costa Rica, quieren que la población se comporte y asuma la cultura europea. Eso es lo que se le conoce como la europeización de la sociedad costarricense. Entonces dice, la economía agroexportadora vinculó a Costa Rica con el mercado mundial y llevó a las élites económicas a adoptar el modo de vida europeo, lo que llevó a barrios de San José reflejaran la dinámica social surgida con las transformaciones económicas del país. Algunos cambios que propició el desarrollo urbanístico fueron, y principalmente ese cambio, por eso se llama el cambio urbanístico, se nota muchísimo en la arquitectura. San José se transforma totalmente, ¿verdad? Bota todos los edificios que eran parte de la colonia y empieza a construir edificios de corte europeo. Por ejemplo, usted lo tiene en la página 301, el mejor ejemplo de todos es el Teatro Nacional. No sé si han visto también por ahí en el Parque Morazán el edificio metálico, el edificio de Correos. Son edificios muy elegantes, ¿verdad? Que tienen un estilo marcado muy, muy europeo. Y San José se empieza a transformar en una ciudad así. San José es la tercera ciudad del mundo en tener electricidad, ¿ok? Alumbrado público, por ejemplo, después de Nueva York, ¿verdad? Es decir, imagínense ustedes la inversión que hicieron estos gobernantes, esta oligarquía cafetalera, para transformar a San José en una pequeña ciudad europea, ¿ok? Entonces vamos a tener la adopción de tendencias urbanísticas europeas como la iluminación de la ciudad, la construcción de edificios al modelo europeo, la separación de lo público y lo privado con talleres separados de viviendas, ¿verdad? Que era, antes se acostumbraba a que, bueno, el artesano tuviera su taller a la par ahí mismo en la casa. Bueno, ahora no.
Ahora los talleres iban a estar en el centro de la ciudad, ¿verdad? Y la gente vivía en otro lugar. El papel de la mujer se fortaleció la idea de que la mujer se encargaba del hogar porque eso era así en aquella época, ¿verdad? Y era lo que han aprendido muchos en Europa, ¿verdad? Sin embargo, eso obviamente sabemos que hoy en día pues no está bien. Las campañas de alfabetización y publicación de prensa escrita y literatura, ¿verdad? Lo que les decía en la clase anterior, ¿verdad? Con las reformas liberales, la educación va a ser central para que la población aprenda la cultura europea y empiecen a transformarse en eso que quiere la sociedad, ¿verdad? Empieza a hablar, y aquí eso es importante. Costa Rica, a partir de ese proceso de europeización, se le empieza a enseñar a los costarricenses de que nosotros somos los blancos de Centroamérica, que evidentemente y a todas luces es completamente falso. Porque si uno ve, ¿verdad? Evidentemente, blancos, digamos, blancos, lo que uno podría llamar blanco, tal vez esté en el Valle Central. Pero si uno vuelve a ver hacia Punta Arenas, hacia Guanacaste, hacia Limón, hacia la zona norte, evidentemente la población es más morena, ¿ok? Y además, y eso también es muy claro, en Costa Rica realmente nunca hubo blancos, somos mestizos. Porque de hecho aquí en Costa Rica no se asentaron los españoles principalmente. Los españoles se asentaron principalmente en Nicaragua, ¿verdad? Y en Guatemala y El Salvador. Ahí es donde están, digámoslo así, los descendientes de los españoles como tales. Pero Costa Rica no. Costa Rica en un 90% era población mestiza. Y ustedes se acordarán que eran los mestizos, ¿verdad? La combinación entre español e indígena. Entonces, se construyó una idea falsa de que Costa Rica era el país blanco de Centroamérica. Y así nos lo seguimos creyendo, ¿verdad? Lamentablemente sigue siendo así, porque la educación nos sigue enseñando eso, cosa que no es para nada cierta, ¿verdad? Somos un país multicultural, pluricultural y para nada blanco. Si nos comparamos con otros países, ahora ustedes dirán, uy, Nicaragua, no. Ah, bueno, hay que viajar a Nicaragua y ver las clases altas de Nicaragua. Las clases altas de Nicaragua son gente realmente, digámoslo así, de tez blanca muy poderosa. Es que nosotros, ¿verdad? Lo que vemos aquí en nuestro país, porque evidentemente no hemos podido salir porque somos pobres, muchos, ¿verdad? No hemos podido salir de Costa Rica, algunos no han podido salir de Costa Rica hacia otros países y no se han dado cuenta de que lo que nosotros vemos acá es la población que viene buscando trabajo, si la población pobre. Pero si uno viaja al resto de Centroamérica y ve a los gobernantes son de una piel más clara, ¿verdad? Y son personas, digámoslo así, en las que uno podría decir, bueno, sí, son más blancos que los de Costa Rica. Pero eso es falta de conocimiento que uno tiene, que el costarricense tiene. Somos completamente ignorantes, ¿verdad? En esa parte, ¿verdad? Y por eso hay que ir como eliminando esas ideas falsas que nos han enseñado. Principalmente eso, ¿verdad? Porque es un elemento educativo que se nos inculcó desde esta época, ¿verdad? Y que evidentemente a todas luces es un elemento completamente racista y eso hay que eliminarlo, ¿ok? Bueno, y hasta aquí llega la lección, ¿verdad? En la página 303, ¿verdad? Ahí se habla más que todo también, bueno, de la alfabetización que se hizo de la cultura costarricense, porque obviamente, recuerden lo que les digo, la educación, en los libros que se le ponían a leer a los niños en ese momento, trataban de cómo hacer para que estos niños, ¿verdad? Crecieran creyendo que eran muy, muy europeos. Por ejemplo, y algo, con esto cierro, ¿verdad? La clase, algo que nos inculcaron los gobernantes de aquella época y que Costa Rica todavía lo sigue repitiendo, es que Costa Rica, y demuestra el deseo de que Costa Rica quería ser un país europeo. Bueno, y no hablemos, por ejemplo, antes de decir eso, ¿verdad? Otros ejemplos, por ejemplo, la bandera. La bandera es una copia de la bandera de Francia, ¿verdad? O cosas por el estilo. Pero nosotros todavía decimos que Costa Rica es, y eso nos enseñaron ellos en aquella época, ¿verdad? Estos oligarcas liberales, que Costa Rica era la Suiza centroamericana, ¿ok? Y nada más falso que eso, ¿verdad? Es decir, evidentemente no somos un país súper desarrollado como lo es Suiza, ¿verdad? Y estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Pero Costa Rica todavía se cree esas falsas enseñanzas, pero la gente todavía lo cree porque lo que nos ponían a leer en aquella época, ¿verdad? Quedó tan metido en nuestro inconsciente colectivo que todavía hoy
lo creemos. De ahí, ¿verdad? La importancia que tiene la educación. De ahí también la importancia de que ustedes, como nuevas generaciones, pues vayan destruyendo ese montón de mitos, ¿verdad? Que no hacen más que profundizar sentimientos de racismo y discriminación en el país, ¿verdad? No somos blancos, no somos para nada tampoco la Suiza centroamericana. Somos un país mestizo, multicultural y completamente latinoamericano, ¿ok? Bueno, ya con esto terminamos la clase. Me pueden consultar por medio de, si tienen alguna duda, por medio de la plataforma, por correo electrónico. Espero, ¿verdad? Que ustedes, les haya quedado claro la materia de este año, a pesar de que no estuvimos presencialmente. Espero que las explicaciones por medio de estos videos explicativos ustedes las hayan entendido bien, que para el próximo año pues lleven muy, muy presente lo que acabamos de ver. Para el próximo año es muy importante que ustedes tengan claro lo de la revolución industrial. Eso es importantísimo porque en décimo ustedes empiezan a partir de ese momento de la historia mundial, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengan muy claro, sobre todo, bueno, que ahí nació el capitalismo, que empezó el imperialismo, ¿verdad? Eso es muy importante que ustedes no lo olviden para el próximo año. Y también para un décimo, ¿verdad? Se continúa con Historia de Costa Rica a partir de este punto en el que quedamos con esta lección. Entonces también es algo que ustedes no pueden olvidar, ¿verdad? Y no pueden olvidar no solamente porque se vuelve a ver en un décimo, ¿verdad? Sino que la historia de Costa Rica es importante porque esa es nuestra identidad, ¿verdad? Para saber quiénes somos, tenemos que aprender del pasado. Y para no cometer errores en el futuro, ¿verdad? También tenemos que saber nuestra historia, ¿verdad? Y hemos cometido muchos errores en el país, lamentablemente, porque hemos olvidado nuestra historia. ¿Verdad? Por ejemplo, ahora que hablamos del ferrocarril, vea, a nosotros nos costó un montón, ¿verdad? En este pequeño rato, pues he tratado de explicar que fue un costo muy grande para Costa Rica tener ese ferrocarril porque por 99 años no fue nuestro y nos lo devolvieron hecho leña y con las tierras totalmente erosionadas, ¿verdad? Después de que se fue la UFCO. Nos costó mucho. Y por ahí del año 1994, a un presidente se le ocurrió cerrar los dos ferrocarriles, el del Atlántico y el Pacífico, que fue Figueres Olsen. Y hoy estamos deseando tener ferrocarriles, otra vez. ¿Por qué? Bueno, porque un ferrocarril es rápido. Podemos contratar trenes bala, si es posible. Si hubiéramos seguido desarrollando, si no hubiéramos cerrado esos ferrocarriles, hoy tendríamos tal vez un tren bala de Punta Arenas a Limón, en el cual el viaje se hace en menos de una hora, en un tren bala. Y las calles tal vez no estuvieran en tan pésimas condiciones, porque la mercadería que se exporta de un puerto a otro se hace por medio del ferrocarril y no por medio de las calles con ese montón de trailers pesados despedazando las calles, ¿verdad? Pero lo permitimos porque olvidamos la historia. Y eso es un ejemplo, ¿verdad? De por qué les digo, mejor no olviden lo que están aprendiendo de historia de Costa Rica. No solamente porque lo van a continuar a ver en un décimo, sino porque también ustedes son las nuevas generaciones y con ustedes el país o mejora o empeora, ¿verdad? Y va a mejorar en el tanto ustedes no olviden los errores que cometimos en el pasado, ¿ok? Bueno, con esto terminamos. Me despido con ustedes, a pesar de que fue un año bastante atípico. Espero que las lecciones con estos videos les hayan quedado claras. No sé si el otro año nos veamos, ¿verdad? Pero espero de verdad que pues hayan aprendido bastante con esta modalidad virtual, ¿verdad? Y que les haya servido algo de lo que les enseñé y que les haya quedado. Y bueno, los mejores éxitos para finalizar este año y que ojalá pues podamos volver bien, ¿verdad? Ya con la normalidad y poder socializar un poco mejor el próximo año. Estamos, bueno, que pasen bien y ahí nos estamos comunicando.